Desde Suiza con amor, que parece la entrada de una película de James Bond, de los chicos de A-Phoenix, nos llega Hurricane 1.4 NGRTA. Si el nombre es más largo, no cabe en un folio. No es nada nuevo, pero luego os explico, cuando nos veamos cara a cara, el por qué revisarlo ahora, porque esto tiene 4 años, yo llevo 4 años utilizándolo. Modo macro, y luego os cuento un poquito más. Y de entre medio del vapor hace su aparición Hurricane RTA 1.4 NG, nueva generación RTA, de los chicos de A-Phoenix. Aquí nos llega de la empresa desde Suiza, porque yo es que escucho Suiza y a mí se me viene un banco con muchísima pasta, cajas de seguridad, todo eso es chulo. Pues desde Suiza, que también trabaja, es una marca que yo conocí hace muchísimo tiempo. De hecho, este RTA lo tengo desde hace por lo menos 4 años. Pero ahora están liquidando los productos que le quedaban. También tenía un RDTA, un RDA, que lo tuve por ahí, ese sí los vendí. Y el BF, incluso el Fury que tienen, también lo tuve en su momento, que no me gustó nada. Pero este es un producto que al precio que está, digo, esto hay que recomendarlo en el canal porque puede merecer mucho la pena, pero mucho, mucho. Así que vamos a abrir la cajita. Cajita muy elegante, muy fina, con el pájaro este, con el Fénix, aquí en la parte de adelante. Logotipo de la marca, como no puede ser de otra manera. Anotaciones por detrás, pues ya sabe el tema de la nicotina y toda su película. Y del... ¡Oh! 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 ¡Yeah! Esto es muy del rollo del que os está hablando. Ay, que es la espesura hoy. Del que os está hablando. Qué bonito es. Es francamente chulo. Pero ahora vamos con él, que hay muchas cositas por ver. ¿Qué más tenemos en el packaging? Por aquí tenemos esta piececilla o piecezón, que ahora explicaremos para qué. Y en el doble fondo tenemos una bolsita con juntas y 2 airpin. Tornillería no viene ninguna. Así que recogemos un poquito la mesa y, como siempre, vamos a hablar de él, que es el auténtico protagonista de hoy. Bien, y esto es lo que recibiríais en vuestro packaging de vuestro Hurricane 1.4 NG-RTA de los chicos de A-Phoenix. Bolsita, como hemos dicho, con las juntas tóricas y 2 reductores. Esta piececita que ahora explicaremos para qué, y como no puede ser de otra manera, el RTA por aquí. No hay nada más, así son las cosas, pero vamos a ver qué tal rinde todo esto, que lo mismo merece mucho la pena. Bien, y desde Suiza con amor, como diría un eslogan de la película de James Bond, nos llega este Hurricane 1.4, atomizador realizado en acero 316, perfectamente pulido, no pulido espejo, pero sí muy bien pulido, no es tampoco un cepillado, ¿vale? Con una base de 24 milímetros en su totalidad, que por aquí lo tenemos, con las grabaciones varias, y vamos a hacer como hacemos siempre, y vamos a empezar a verlo desde arriba hacia abajo. Así que empezamos por el tema del drip. Bien, y por aquí tenemos un drip 510 que no es propietario, le podemos poner cualquiera de lo que tengamos por casa, que le valen todos. Vamos a verlo por aquí. En el alojamiento le podéis poner el que más os guste, para que veáis que no son propietarios. Le podéis poner el que más os guste, ¿vale? Así que eso siempre es buena noticia. Drip 510 realizado en acero 316, sin trabajos de pulido ni moleteado, como estáis viendo por ahí, perfectamente terminado, con 2 juntas tóricas de nitrilo, muy buenas, muy bien, muy buen sellado. Y en la parte superior tenemos una abertura quizás un poquito más grande que un MTL y un poquito más chica que un DL o RDL. Parte del drip superior que va a rosca, y si tenéis algunos, por ejemplo, del Pioneer 1, del Pioneer 1.5, también se lo podéis insertar, porque fijaros que le vale.
yo se lo pongo cuando lo quiero utilizar en el formato MTL. Si os dais cuenta, es casi el mismo agujero y la rosca le viene perfectísimamente. Así que si por ahí tenéis alguno, probadlo, y si tenéis el del Pioneer 1 o el de 1.5, os va a valer perfectamente a las 1000 maravillas. Un drill muy chulo y muy bonito. Seguimos. Bien, y una vez visto el drill, aquí tenemos el alojamiento del drill. Como hemos dicho los propietarios, tenemos parte superior para nuestra tapaderita de rellenado. Tapadera de rellenado que lleva todo este moleteado, que lo va a hacer muy fácil a la hora de agarrarlo y de abrirlo. Como estáis viendo por aquí, tenemos dos muesquecillas que, si os dais cuenta, ahora están metidas un poquito, esta hacia la izquierda y esta hacia la derecha. Y esas es el único giro que tiene para abrir nuestra tapadera de rellenado. Simplemente giramos aquí y fijaros que ya se han alineado las dos, y ahora ya tendríamos acceso para quitar nuestra tapadera de rellenado. Tapadera de rellenado que sigue conservando perfectamente el trabajo de pulido, sin que se vean trabajos de moleteado ni de fresado. Y por aquí detrás tenemos dos pitorritos que ahora explicaremos para qué son. Y aquí tenemos las dos protuberancias que hemos visto ahora mismo en la parte de arriba, donde encajaban en esos huequecitos, y giramos para un ladito y para otro. No es ni medio giro ni nada, es prácticamente nada el pequeño giro que tiene para abrirla, y sale con bastante facilidad. No hay ningún tipo de problema con ella. Así que continuamos. Bien, y una vez quitado nuestra tapadera, estas dos protuberancias de aquí, o estos dos pirindolos de aquí, que no me salía la palabra, fijaros que se mueven un poquito, esos dos son los que van en el alojamiento que hemos visto antes, la tapadera que quitamos para tener acceso para rellenar nuestro RTA, y estos coinciden con eso de ahí. Por aquí tenemos toda esta parte para rellenar nuestro RTA que va a tener una capacidad de 3 milímetros, y rellenamos por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, y ahí es chimenea. Este movimiento que tiene estas dos protuberancias de aquí tienen un objetivo muy claro, que lo vamos a ver enseguida. Fijaros en la parte inferior como aquí se ve un agujerito por ahí, ¿vale? Esto lo que va a hacer es cerrarlo y abrirlo, para que cada vez que nosotros abramos nuestro RTA, directamente se van a cerrar esos dos orificios de abajo, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor, y así no vamos a tener que pasar mucho RTA, que cuando rellenamos nuestro RTA nos suele salir un poquito de líquido, siempre por la regulación del aire inferior. Con ese sistema tan ingenioso en su momento, porque ahora esto lo tiene el LAPS, lo tiene el NOLA, lo tiene muchísimos más, pero en su momento era muy novedoso. Bueno, el NOLA es una regulación de líquido. El LAPS, por ejemplo, tiene el mismo sistema. Cuando abres, se cierra automáticamente, y cuando cierra, se vuelven a abrir, ¿no? En su momento, hace 4 años que salió, pues sí era bastante curioso y novedoso. Por aquí tenemos una juntita azul poco vista. Generalmente son negras, rojas, pero azul no se suelen ver mucho. Y toda la base donde asienta la tapadera tampoco tiene ni trabajos ni de moleteado, ni de fresados, ni de nada, de nada, de nada. Así que ahora, para acceder al deck, sí tenemos que hacer una cosita, ¿vale? Tenemos que tirar de la parte inferior. Fijaros que aquí tenemos una rayita y por aquí tenemos otra rayita. Esa rayita tiene que coincidir con una rayita que hay ahí, que ahora lo veremos a la hora de cerrar. Simplemente tiramos de él y lo sacaríamos. Fijaros como aquí tenemos otra rayita, que es la que tenemos que hacer coincidir con el rayón este de aquí, grande. A ver qué pasa hoy con esto otra vez. Bien, con el rayón este para meterlo. Eso puede parecer que se van a quedar flojo o algo, nada más lejos de la realidad. Entra más apretado que los tornillos de un submarino. Y ahora, para tener acceso para desmontar tanto nuestro depósito, la campana, para limpieza, mantenimiento y todo, fijaros que ahí en el interior tenemos un cuadradito que lo vamos a quitar con esta pieza. Aquí es donde entra en juego esta pieza. Fijaros que lleva, también es un cuadrado
con todo esto moleteado, hace un cuadrado. Entonces, simplemente cogemos, la ponemos, le encontramos su posición, va girando hasta que notas que encaja. A ver, ahí. Y simplemente a desenroscar. Muy cómodo, muy práctico, una pieza muy aparatosa para lo que es, pero necesaria para poder quitarlo, aunque yo también lo quito sin esto, ¿vale? Pero bueno, desde luego que esto es muchísimo más cómodo. Y una vez que le damos, ya quitaríamos la pieza. Bien, y ya tendríamos suelta toda nuestra estructura, que vamos a ir quitándola para ir viéndola por parte. Aquí tenemos la piececita que hemos visto antes, la piececita de la junta azul, donde rellenamos. Pieza que lleva también una tórica por aquí, cuidado con ella, ¿vale? Yo muchas veces al lavarla me la he encontrado o pegada en el otro sitio o se me ha salido. Pues simplemente tiene una hendidura donde la podéis meter y se queda perfectamente. Rosca que va a enroscar en nuestra campana, rosca que no son ni finas ni gruesas, que van muy bien porque los mecanizados son extremadamente finos. Aquí los chicos de iFenix trabajan eso a las mil maravillas. Bien, y por aquí tendremos esta otra pieza que va en el interior, donde tienen estos dos triángulos con los agujeritos estilo panel de abeja. Simplemente es estético, no tiene ninguna otra función, pero sí tiene la función tanto la pieza de arriba, los dos tetones, que son los que hemos dicho con la tapadera para abrir y cerrar, y al mismo tiempo esta pieza no solamente le va a dar en estética, sino que también con estas dos protuberancias de aquí abajo o prolongaciones, lo que nos van a hacer es abrir y cerrar ese control de líquido para a la hora de abrir y nosotros recargar nuestro atomizador, cierra directamente los agujeros de drenaje y cuando nosotros volvemos a cerrarlo para poder disfrutar de nuestro RTA, automáticamente se van a abrir también con ese poquito de giro que tiene y van a tener la posibilidad de que baje el líquido. Es claro que por aquí tendremos los agujeros de drenaje. Tiene dos agujeros de drenaje bastante hermoso para un hato que puede parecer por sus airpin y todas sus cositas que está destinado para un MTL. Bueno, ahora saldremos de duda con eso. Esa pieza con esas dos protuberancias que estamos viendo por aquí encajan ahí. Fijaros, esto lo tendríamos ahí. Entonces, cuando nosotros vamos a recargar, se queda en esta posición. Y fijaros que ahora mismo no se vería ningún agujero. Está completamente cerrado. Cuando nosotros terminemos nuestra recarga y giremos para cerrar nuestro atomizador, fijaros cómo se abren los agujeritos. Que por detrás estáis viendo el trasluz del dedo. Y se quedarían abiertos en los dos sitios por igual. Así que esa es la función. Bien, y por aquí tendríamos nuestro depósito que está realizado en PMMA, que traducido en castellano es metraquilato de toda la vida. Lo bueno que tiene el metraquilato con el policarbonato, con el del RIN, es que el PMMA o metraquilato va a tener más dureza, va a aguantar mejor los arañazos, el paso del tiempo, los sabores se adhieren menos, pero sigue siendo un polímero o un plástico, simplemente con más robustez, porque ya estáis viendo que tiene un grosor interesante y sus propiedades hace que aguanten un poquito más, sea más difícil de romper, pero con mucho cuidado porque no tenemos absolutamente nada de repuesto. Lo suyo hubiera sido que hubiera venido un pibe, lo hay de forma opcional en la página, pero este es el que viene con él. Vamos a tener una capacidad de 3 mililitros en nuestro Hurricane RTA y tiene este toque Froster, ¿vale? Que es traslúcido, pero siempre tiene como si fuera frío o vaho o como lo queráis llamar. Y este sería su tanque. Continuamos. Bien, y hemos llegado a la campana grande, pieza grande, sólida en acero 316, perfectamente terminada, sin trabajos de moleteado ni de fresado, por lo menos en la parte vista o externa. Por aquí tenemos la muesca que hay que hacerla coincidir para abrir nuestro RTA. Y aquí tenemos los dos agujeritos de entrada de líquido. Aquí sí empezamos a observar unos ligeros trabajos de moleteado o de fresado en la parte plana de los dos agujeritos. Una vez que giramos, en la parte interior tenemos un abovedado extraordinario, una gran cúpula abovedada
Además la tenemos en 2 niveles, primer nivel y segundo nivel, donde sí se aprecian trabajos de moleteado y de fresado. A ver, dejadme que lo ponga por aquí. Fijaros por aquí cómo se ve perfectamente en la parte donde asienta con nuestro deck. Ahí sí tenemos, por aquí tenemos los 2 orificios que hemos dicho antes. Esperaros que me voy a traer algo para que lo podamos ver bien. Como hemos dicho, son agujeros bastante generosos y por aquí es donde va a entrar el líquido y va a ir hacia nuestro deck donde tenemos nosotros nuestro algodón. Es un atomizador que su drenaje es por precipitación o por gravedad, que es lo mismo que decir por la parte superior. Por aquí tenemos la repisa donde va a descansar el deck, como hemos dicho, y ahora veremos por qué no tiene ninguna posición de enganche, es decir, la va a marcar la rayita externa para cerrar y abrir nuestro RTA. Ahora vamos a ver el deck. Bien, y aquí tenemos nuestro deck que es donde realmente la marca tira por tierra gran parte de su trabajo, que esto no tiene nada que ver con el rendimiento, como no puede ser de otra manera, porque fijaros qué exageración cómo se ven los trabajos de moleteado y de fresado de forma continua prácticamente en todo el de la parte superior, en la parte inferior donde va a ir nuestro algodón y todo. Por aquí tendríamos el polo positivo que está bañado en oro, y si quitáramos el baño de oro está hecho en brass para favorecer su conductividad, y también el baño en oro es para que la pátina tarde más en salir. Si tenemos brass solo o cobre solo, la pátina se crea muchísimo antes que teniendo el baño de oro. Para agarrar la patita de nuestra resistencia tenemos 2 tornillos de cabeza plana, tornillos que son francamente buenos y que tienen muchísimo recorrido, con el cual hay que tener mucho cuidado, aunque no son difíciles de sustituir, porque yo ya perdí uno hace muchísimo tiempo y buscándole el mismo paso lo pude sustituir, porque no vienen ninguno de repuesto en la bolsita de repuesto, que ahora veremos. Vienen juntas, vienen tóricas, vienen 2 reductores de aquí para cambiar, pero no vienen tornillos de repuesto. Fijaros también que de una forma muy chiquitita, pero la obtiene, tiene 2 aletas laterales para que no se nos escape, a ver si soy capaz de que se enfoque, ahí, el hilo de nuestra resistencia, sea un hilo simple, sea las patitas de la resistencia de una resistencia compleja o lo que vosotros queráis poner, porque es un atomizador que va a funcionar perfectamente en MTL, en RDL y en RDL bastante suelto, así que podéis ponerle la configuración que queráis. Y como estáis viendo, tenemos un deck muy grande para emitir cualquier tipo de resistencia en guía de 2,5, en guía de 3 y, como hemos dicho antes, con hilo simple también. Por aquí tenemos la salida de nuestro aire, que tenemos esta de aquí y 2 más que antes de seguir vamos a ver cuáles son. Bien, y vamos a tener 3 posibilidades de cambiar la entrada de aire interna. Tenemos uno de 0,8, tenemos uno de 1,2 y tenemos uno instalado de serie de 2,5, que es el que yo le voy a dejar. Todos son intercambiables y si os fijáis todos llevan una muesca de tornillo de cabeza plana, que aparte de llevar su junta y todo, esto tiene una pequeña rosca con el cual hay que quitarlo y ha salido volando. Y aquí lo tendríamos, ¿vale? Fijaros que lleva también su juntita para su estanquidad y que no pueda filtrar nada hacia abajo. También se puede trabajar sin airpin, lo único que se convierte bastante ruidoso, pero ya sí podríamos hacer prácticamente una calada casi DL, porque no queda aquí la regulación de aire. Luego tenemos una regulación de aire externa, aparte de la interna, con los 3 airpin que podemos colocar ahí, tenemos otra externa. Fijaros que por aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, y por aquí tenemos otros 5 agujeritos más, que aquí tenemos para poder conseguir el aire preciso, todo el que queramos y más. Es decir, una vez que tú des con tu parte interior la que tú guste, tenemos la posibilidad de abrir siempre tanto uno de un lado
como otro del otro lado y de uno en uno. Fijaros que ahora mismo lo tenemos en el puntito más grande y lo podemos ir girando y va a ir haciendo clic para cada vez que lo movamos. Ahora lo tenemos ahí y fijaros que coincide con ese de ahí. Un segundito y así podemos ir sucesivamente. Cada vez que lo giremos suena clac, 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 ¿vale? Y eso me gusta mucho. No suena clac, clac, tú lo notas porque sabes en cada momento dónde te encuentras. Y fijaros que ahí tendríamos el puntito más pequeñajo y el puntito más pequeñajo en el otro lado. Pero al mismo tiempo podemos hacer esto. Cogemos, giramos más hacia adelante y un segundito que va a ser más fácil si lo ato. Y fijaros, ahora tendríamos por aquí el más grande abierto, pero en el lado contrario estaría completamente cerrado. Y aquí podemos hacer lo mismo. Vamos a ir girándole. Es que sin la campana me cuesta cogerlo y fijaros que lo podemos ir también desplazando igual que hemos hecho antes. Así que, y tendríamos un puntito abierto en este lado, este de aquí, y todo lo demás cerrado. Si eres amante del MTL puro, aquí vas a conseguir una calada única y extraordinaria. Pero ojo con el RDL también. Y por la parte inferior tenemos rosca 510 para conectarlo en nuestro mod y estabilizar, trabajo de limpieza, estabilización, y nuestro pin bañado en oro también para la conductividad y pin que sobresale bastante para poder ponerlo en un mecánico sin ningún tipo de problema. Fijaros todo lo que sobresale de ahí el pin. Así que yo voy a reconstruir el TEC, le voy a poner el de 2,5, el más grandecito, y vamos a ponerle una resi. Bien, ¿y qué tipo de resistencia le vamos a poner aquí? Porque como hemos dicho tenemos un grandísimo DED que nos va a permitir hasta resistencia de 3 milímetros, nos va a permitir muchísimas cositas. Y claro, vamos a trabajar resistencia bajita, resistencia altita, pues vamos a poner una resistencia cañerita y potente. Vamos a poner unas TNT 1.0 con una vuelta más y os va a sorprender el rendimiento y cómo se va a quedar esto. Bien, y estas son las que les vamos a meter, que vosotros las conocéis ya muchísimo de los que estáis ahí muy bien. 0.35 en single coil, 4 vueltas, guía de 2,5, Fuset Alien, ¿vale? Y resistencias petarderas con un sabor increíble. Así que para acelerar este proceso, yo la lío, le doy una vueltecita más, se nos va a quedar en 0.37, 0.38 y la ponemos. Bien, al final acababa cogiendo un mod porque me avío más con el mod que con las bases. Y mira que las tengo hace tiempo, pero me avío más. Vale, mira, fijaros, aquí tenemos los dos rebajitos por este lado, donde nosotros vamos a sentar la guía y nos va a marcar dónde se tiene que quedar la resistencia. Vale, yo ya la he estabilizado para ir ganando agilidad en la revisión y que nos haga más larga, como siempre que encienda desde dentro hacia afuera. Al final se nos ha quedado, recordamos que era una 0.35 y con una vueltecita más se nos ha quedado en 0.37, ¿vale? DED que como es tan grande y tan generoso no tenemos ningún miedo para cortar las patitas de nuestra resistencia, incluso dejándole este poquito de aquí no va a tocar nunca nada de la campana. Así que ahí nos podemos mover con muchísima seguridad. Y su posición, si lo ponéis en la guía, se nos va a quedar justito encima del agujero. Como estáis viendo por aquí, no se ve el agujero, lo tiene completamente tapado. Y fijaros qué pegadita se queda. Así que mucho cuidado porque puede parecer que va a hacer corto. Entonces aseguraros bien. Como estáis viendo, parece ahí que está tocando, pero nada más lejos de la realidad. Fijaros cómo la resistencia va perfectamente y no tenemos ningún tipo de corto ni de nada. Yo por si acaso y por seguridad la voy a subir un pelín, pero si la pongo como me marca el propio fabricante, se queda ahí casi pegadita. Le tiramos un pelín hacia arriba simplemente para trabajar con más seguridad. Fijaros que ahora ya no parece que esté tocando, incluso antes que parecía que estuviera tocando. Y ya esto lo tenemos listo. Algodón. Bien, y el algodón, como decimos siempre, no nos vamos a cansar, que lo podáis desplazar por la resistencia sin arrastrarla y que se desplace por el medio de la resistencia sin tirar de ella ni deformarla. ¿Qué longitud le vamos a dar al algodón? La base del atomizador un pelín más. ¿Por qué un pelín más?
porque admite bastante algodón, pero si metemos más algodón pensando que lo podemos colocar por aquí delante, ese algodón va a tardar más en mojarse y luego vamos a tener problemas de sequedad, ¿vale? No es un setup complicado, aunque sabéis que todos los que se realizan por precipitación o gravedad siempre tienen un plus extra. Y en el otro lado vamos a cortar igual. Una vez que ya tenemos cortados los dos sitios, aquí vamos a despeluchar ligeramente, no en exceso, pero un poquito sí le vamos a quitar para que el algodón se quede más receptivo y le va a venir muy bien para el drenaje adelgazarlo un poquito, no en exceso como en otras veces, que sabéis que casi que lo dejamos como si pareciera un algodón de azúcar y se pudiera ver a través de él. Simplemente vamos a descargarlo y sobre todo en el sitio donde pensáis que hay más algodón, pues os cebáis un poco más para que se quede con un grosor muy similar al otro. Y eso es lo que le voy a quitar. Nada más y nada menos. Le quitamos el sobrante por este ladito de aquí y tracatrá, y por el otro lado 3/4 de lo mismo. Le quitamos el exceso. Y una vez que lo tenemos así tan bonito y precioso y maravilloso, ahora sí que sí, aquí es donde hay que hacer una pequeña cosita. Cogemos el algodón y lo asentamos. Y lo vamos a dejar de tal manera que sobresalga un poquito hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy sencillo. Lo colocamos en su alojamiento y una vez que lo tenemos colocado, no hace falta traérselo muy para adelante, aunque parezca que hay hueco, porque luego os va a costar el drenaje. Y lo asentamos tal que así. Y ahora os enseño el por qué lo dejo un poquito más montado aquí arriba. Fijaros qué suave, madre mía, qué esponjoso está y qué liviano. Y eso es fantástico. Fijaros la resistencia. Está un pelín abombado aquí. Como es un drenaje por gravedad, siempre nos va a favorecer el que esté un pelín por encima de la resistencia. No gran cosa, un pelín nada más. Y en el otro lado hacemos lo mismo y chimpún. Y el sobrante os lo podéis traer para acá, o lo podéis recoger si queréis un poquito para allá, y ya no queda ningún tipo de sobrante. Y tened cuidado de no tapar el air pin del aire. Así que hago en el otro lado lo mismo y seguimos. Bien, y eso es una colocación perfecta para tener un drenaje óptimo, fluido y sin ningún tipo de problema en cualquier tipo de calada que le queráis hacer, sea una MTL, sea una RDL o el que crea que aquí le podéis sacar un DL que no lo hay. Mojamos generosamente, en este caso pequeña pulsación para que entre el líquido hacia adentro. Don Juan Aldonza, uno de los líquidos que me gustan mucho, así que regamos generosamente y le damos una pulsación para que absorba, es decir, la resistencia calienta y por defecto empuja el líquido hacia adentro y moja el algodón que está en el interior de nuestra resistencia. Le vamos a subir por aquí un poquito más y nos vamos a ir a los rigurosos 3,4, 3,5, 3,6, que ahí es donde me muevo perfectamente. Y una vez que le damos, se nos ha quedado al final 0,35, que ahora se pondrá en 0,37, os lo puedo asegurar. Y por ahí... ¡Dinamita no! ¡TNT! 1.0. Y después de este gasto innecesario de mi fantástico don Juanito Aldonza, lo volvemos a regar un poquito más y nos vamos a traer todas sus cosas y lo montamos a ver qué tal va esto. Bien, y antes de irnos para arriba, fijaros que ahora mismo lo tengo completamente cerrado, como si lo hubiéramos rellenado. Y fijaros como los dos agujeritos están abiertos para la subida de líquido. Y para que lo veamos un poquito mejor, pues le vamos a meter nuestra llavecica y fijaros como por ahí asoma la llave y por ahí entraría. Una vez que tú quieras abrir para recargar el medio girito, bueno, medio giro, el cuartito de giro, y fijaros como ahora mismo se quedarían completamente cerrados. Ya no podríamos meter nuestra llave para arriba bajo ningún concepto. Y esa es la función que tiene esos dos tetones, abierto y cerrado. Y ahora para cerrarlo buscamos esa muesquecilla y con el rayón lo hacemos coincidir y esto va a las 1000 maravillas. Hay que reconocer
que entra súper bien. Y ahí ya lo tendríamos ensamblado para rellenar. ¡Oh, la TNT! Ahora sí que sí, 3 mililitros, quieto que me voy, 3 mililitros de capacidad, así que como ha cerrado el control de flujo, porque no es un control, simplemente abre y cierra el control de nuestro líquido, lo que va a hacer de permitir que nuestro líquido vaya hacia el deck, pues ahora mismo estaría cerrado. Hasta que yo no ponga esto en su sitio, lo gire y lo vuelva a cerrar, no va a bajar el líquido hacia abajo. Y ahora ya sí que sí lo tendríamos abierto. De hecho, ya empiezan a verse por ahí burbujillas para arriba. Fijaros cómo suben las burbujillas para arriba. Y ahora también vamos a regular nuestro aire, que yo lo voy a abrir al máximo. Todo lo que da, es decir, los dos puntitos más grandes completamente abiertos. Que voy a buscarlo por aquí. Y ahí tengo uno y por aquí tengo el otro. Le vamos a poner su drip y vamos a buscarle, enfócate, su parejita de baile, a ver qué tal va todo esto. Bueno, y aquí le tenemos su parejita de baile, mi Pipeline Line, así que vamos a dar unas cabellitas o a ver qué tal va todo esto y vamos a empezar a hablar como siempre de sus puntos positivos y sus puntos negativos. Vamos a dar unas cabellitas. ¡Ay, mamica! Dios mío. Y aquí lo tendríamos. Hurricane 1.4 NG, nueva generación, aunque de nueva ya no tiene nada, de los chicos de iFenix. Así que vámonos para arriba para hablar, como siempre, de sus puntos positivos y de sus puntos negativos. Bueno, ya estamos aquí arriba, aquí lo tenemos puesto con mi Pipeline Line, parejita de las guapa. Le he cambiado la parte de arriba, que como habéis visto en el modo macro se puede desenroscar, y le he puesto la del Pioneer 1.5 o la del 1, no sé, porque tengo los dos, para que combine el negro con el cuerpo del mod. Vamos a darle una escaladita para ver qué tal rinde esto y vamos a hablar de sus puntos positivos y de sus puntos negativos, como siempre. Y antes de hablar de los puntos positivos y negativos, vamos a explicar por qué lo revisamos, porque esto tiene 4 años, 3-4 años, más bien tirando los 4 años desde su salida. Y yo llevo desde entonces con él, así que hacer una idea si esto está testeado o no. Lo siguiente, vamos a darle una escaladita y hablamos. Muy bueno. Es muy bueno. Y estamos trabajando a 0.37. Qué bueno. Bien, vamos a dar una explicación el por qué. Lo vea, ¿eh? Y parece que iba a ser un MTL. Vamos a dar una explicación muy rápida del por qué esto ahora. Esto salió hace unos 3-4 años, más bien tirando casi a los 4. Desde entonces yo lo tengo. Pero bueno, ¿por qué ha vuelto a salir ahora otra vez a la venta y tal? Mira, iFenix era una marca muy conocida, high-end en el mundo del vapeo, tuvo su momento, de hecho tenía un RTA buenísimo, buenísimo, tenía un RDA que yo lo tenía, que lo podía montar en dual coil y en single coil, un poco complicado, pero con un rendimiento fantástico. Los Hurricane tuvieron el 1, el 2, es decir, han tenido varias versiones y dejaron de fabricar cosas y desaparecieron un poco del mercado. Resulta que le quedó en estocaje varias cositas, entre ellos también tienen por ahí el Fury, ¿vale? Un BF que también lo tuve, me deshice del de momento porque no me gustó nada, pero nada. Y entonces el estocaje que le ha quedado lo están vendiendo en su página en un 30 y en un 40% y lo han también trasladado lo que les quedaban a tiendas de varios puntos, entre ellos en España. Y era un dato que salía en su momento en 145, 150 euros y ahora lo puedes comprar por 90 pavos. Es decir, tiene un descuento de 60 euros menos. Y ahora valiendo 90 el dato se le puede mirar con unos ojos diferentes que cuando salió en su momento en 150 euros. 150 euros 4 años atrás era más dinero que 150 euros de hoy. Y por eso son las unidades que queden una vez que se acabe. Esto no
van a sacarlo más, ni va a salir otra vez el 1.4 NG otra vez, ni nada. Entonces es el momento, quien sea su estilo de vapeo, quien le gusta un poquito esto, o este estilo, o sea de RTA, o le guste este tipo de calada, ¿no? Que es una calada, en MTL es brutal, es un MTL exquisito, y en RDL funciona de maravilla. Mira, muchas veces, por ejemplo, como hemos hecho hace poquito con el Nola, siempre os digo, en MTL funciona fantásticamente bien, y yo lo pruebo en MTL. De hecho, todas las resistencias que vamos acá, por ejemplo, de TNT MTL y MTL Plus, la estoy probando en todos estos. Pero ahí ya se da casi por hecho de que va a funcionar bien, y cuando yo digo que funciona bien es que funcionan bien. Entonces intentamos dar ese paso más, que a lo mejor por estética, por dimensiones, porque tú ves, trae un pin interior de 0.8, 1.2, 2.5, eso es un ato con una calada muy cerradita, a mí eso no me va ahí. Entonces aquí le damos un plus más para que veáis que se puede sacar un RDL, y un RDL suelto y muy agradable. Y entonces por eso esa configuración siempre la llevamos un poquito más que a lo mejor que la que pide el Atom. Dicho toda esta explicación, vamos a empezar con sus puntos positivos y con sus puntos negativos. Como primer punto negativo pondremos no lleva tornillos de repuesto. Es decir, yo me acordaré siempre que se me coló uno por el desagüe y busqué uno del mismo paso, me valió y ahí está puesto y ahí sigue funcionando y ahí va. Pero en la bolsa que te trae con las tóricas y las dos reductores de aire o los dos airpin de aire que van en el interior, no hay tornillos de repuesto. Es muy peculiar eso, que no vengan tornillos de repuesto, pero no lo trae, y eso siempre lo pondremos como un punto negativo. También pondremos como un punto negativo los moleteados que tiene en el interior, sobre todo en el deck, porque el resto es fantástico, pero los moleteados del deck son bastante significativos, y para un Atom High-End, que en su momento valía lo que valía, ahora quizás sea más tolerable, pero sabéis que en el canal eso no nos gusta y siempre se pone como un punto negativo. Y también pondremos como punto negativo que la parte superior de la tapadera no le pasa nada, va muy bien, pero hay dos apreciaciones que por eso lo pondremos como punto negativo. Como primero es que si tú quieres sacar la tapadera para rellenar, tienes que quitar el drip, sí o sí, no hay opción. Y segundo, si tú lo vas a desmontar entero para limpiarlo, porque lo estás utilizando y quieres limpiarlo bien a fondo y tal y que cual, a la hora de montarlo todo, asegúrate que la piececita, la estructura metálica que llevan los microperforados o tipo panel de abeja, lo colocas encerrado, ¿vale? Y luego lo ensablas todo y entonces aprietas con la tuerca, esa redondita que lleva forma de cuadrado en el interior, lo aprietas, porque si no, luego vas a ver que va a intentar poner la tapadera y no te encaja. Y eso te puede dar dolor de cabeza. Eso es un poco engorroso y eso siempre lo pondremos como punto negativo. Y no tiene nada más. Todo lo demás es positivo y muy positivo. Como primer punto positivo pondremos sus materiales. Acero 316, perfectamente pulido. No es pulido espejo, perfectamente pulido, muy bien terminado. Toda la estética de fuera va perfecta, sin trabajo de moleteado ni nada. Pero sus materiales siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. También pondremos como muy buen punto positivo sus juntas, su tornillería y sus mecanizados son exquisitos. Son muy buenos. Todo está muy bien mecanizado, todo encaja a la perfección, las juntas funcionan a las mil maravillas, tienen un agarre justo y preciso, no es excesivo de esto que tienes que tirar como si no hubiera un mañana o que se queden sueltos. Eso siempre es buena noticia. Y eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. También pondremos como muy buen punto positivo su variedad para conseguir una calada perfecta. Es decir, tenemos la posibilidad de regular el aire interior con el 0.8, con el 1.2 y con el 2.5. Yo lo llevo, perdón si no lo he dicho, con el 2.5 y con los dos agujeritos más grandes de fuera, todo abierto. Y luego, una vez que ya has regulado tu parte interna, ahora tienes la externa también para combinarla con la interna y con la externa y conseguir el aire preciso que te guste. Aquí el que no consiga la regulación de aire que le agrade tiene un problema serio porque es súper preciso. Eso siempre es bueno y eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. También pondremos como muy buen punto positivo su deck. Es un deck grande, generoso, con tornillos grandes, donde se puede meter la resistencia de 2,5, de 3 sin ningún tipo de problema,
donde no hay ningún miedo de que toque ni haga corto las patillas, tienes para cortarlas perfectas. Todo eso es comodidad, todo eso es versatilidad y todo eso lo pondremos siempre como muy buen punto positivo. También pondremos como muy buen punto positivo su rendimiento en MTL es extraordinario. Puedes ir desde hacer una resistencia con hilo simple a trabajar con alguna más compleja. Yo estoy probando aquí las que queremos sacar, las MTL, las TNT MTL y las TNT MTL Plus, que estamos hablando de un rango de 0,63 y un rango de 0,80 y es muy bueno, pero que muy, muy bueno. Pero ojo, con el pin de 2,5, con los dos agujeros abiertos, porque sabéis que podemos abrir uno, dejar la otra parte cerrada, combinar los dos con los dos grandes abiertos. Aquí hay una calada RDL exquisita, pero que francamente muy, muy buena. Una apreciación que quería hacer antes de continuar es con el setup. El algodón. ¿El algodón puede ser traginoso, engorroso? No. Todos los atomizadores que tienen un drenaje por gravedad o un drenaje por precipitación, es decir, que cae de arriba hacia abajo, pueden tener, algunos tienen más tormento que otros, pero en este sí que es cierto que dejándole un poquito abombado la parte de la resistencia, que esté a la altura de la resistencia, un pelín más para arriba, pero a la misma altura de la resistencia. No hay que hacer mucho más, no hay que buscar aquí una curva, ni buscarse un calibre, ni nada. No, que no os engañe el deck y al verlo tan grande penséis que podéis meterle algodón por la parte de adelante y así tener más capacidad. Al revés, una vez que se quede ese algodón con la cantidad de líquido que cae, siempre va a estar casi media seca la calada. Poner el algodón justo como si no tuviera esa parte de adelante, como habéis visto ahí, nada, un poco menos, y vais a conseguir un drenaje en RDL perfecto. De hecho, ahora les vamos a dar una escalada como siempre para que veáis que eso lo podéis conseguir porque nosotros lo hemos hecho y si nosotros lo hemos hecho, vosotros igual, ni más ni menos. A uno les costará más, a otro menos, pero con tenacidad y perseverancia conseguiréis sacarle el rendimiento. No en este, sino en casi todos, porque hay mucha gente que tira la toalla antes de sacar el rendimiento y el hato lo suelen tener siempre. Otra cosa ya es lo que dé de sí el hato. Pero el rendimiento del setup hay que trabajar el algodón siempre y hay que hacer pruebas y error, ensayo y error, y así lo conseguiréis. Y la verdad es que en línea general es un atomizador que en su momento fue muy innovador por el tema de que a la hora de abrir tú la tapadera cerraba él automáticamente los agujeros de drenaje, que eso ahora ya es más extendido, el LAPS de Bipimol lo lleva, hay muchísimos atomizadores que ya llevan ese sistema, pero hace 4 años fue bastante pionero en su campo y desde luego que fue un pelotazo y ahora sigue siendo igual de bueno ese mecanismo, porque ¿qué es lo que evitamos con eso? Muchas veces en muchos RTAs cuando rellenamos por la parte superior tenemos que acabar volcándolo y cerrándolo para que esa presión que ejerce a la hora de tú cerrar la tapadera, la presión que ejerce el aire con el líquido, suele salir algo de líquido por la entrada de aire inferiores. Aquí eso está corregido porque automáticamente sella, llenas, cierras, se vuelven a abrir y no cae ni una gota. Y eso siempre es cómodo y eso siempre lo pondremos como punto positivo. Y también pondremos como muy buen punto positivo, es un hato muy limpio para tener entrada de aire inferior, que suelen ser a lo mejor que de vez en cuando puede salirte un poquito de líquido o algo, es extremadamente limpio. Eso es buena noticia y eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. Así que poco más. El traerlo ahora después de 4 años, las unidades son las que son, donde estén, y el que sea de este estilo de vapeo o sea de RTA, yo le echaría un vistazo porque es una compra muy buena y con un precio 50 o 60 euros menos que antes, es un gran ahorro. Quizá era como yo la había visto por ahí en segunda mano y todo. Así que ojo con eso, poca broma, que puede ser muy interesante al que le guste, obviamente. Vamos a darle unas caladitas continuas para que veáis el drenaje con una 0,37 y fijaros qué bien va esto. Ese vapor denso, guapo, ¿eh?
don Juanito Aldonza. Encaladas largas, ¿eh? Y la temperatura lo mantiene a las mil maravillas. Empapaico, sin problema. Así que un producto muy interesante con un precio muy competitivo. Y por eso su RCP, que es lo primero que le vamos a dar, su relación calidad-precio, el dinero que yo entrego a la señora o el señor que hay detrás del mostrador, lo que me da una cajita rectangular negra finísima con un tacto exquisito, con un ave fénix, poquita cosa más, pero cuando lo abre en el interior hay un RTA precioso y su RCP va a ser de un 9. Su sabor, tiene muy buen sabor, es un hato que tiene tendencia a secar un poquito los líquidos, no es para líquidos cremosos o postre, funciona muy bien en tabaquiles, en orgánico, que le he probado, no soy de orgánico, pero lo tengo que probar para luego llegar aquí y decirlo algo a vosotros, pero en mi día a día no suelo ser del orgánico. Pero en tabaquiles y en tabacos con frutos secos, ¡wow! ¡Wow! En postre suele quitarle cremosidad y suele quitarle dulzor y no lo resalta como debería. Y sin embargo la frutilla la interpreta muy bien también. Pero es un hato que tiene tendencia a secar un poco, así que su sabor va a ser de un 8. Su golpe tiene muy buen golpe, el golpe va cogido de la mano, con el tabaquil se luce, con el tabaco con los frutos secos se luce, tiene muy buen golpe, sacia muy bien y su golpe va a ser de un 8. Y su CIR, su construcción y su rendimiento, si decimos que está hecho en acero, que está bien construido, que las roscas van bien, que todo es fluido, que todo va muy bien, su CIR, su construcción y su rendimiento va a ser de un 8,5. Así que la media total de este Hurricane 1.4 NG RTA de los chicos de iFenix va a ser de un 8,37, que es muy buena nota. Y poco más, lo que os decimos siempre, cositas muy interesantes, ahora ha habido un pequeño claro entre semanas, vienen más cositas, a falta de cosas nuevas que poder enseñar o algo, era una opción muy interesante para que la conocierais y donde no, sino en Vapeo Sur, aquí la tenéis para que la evaluéis y penséis con la opinión de otros compañeros o compañeras, porque hay revisiones, o tendría que haber revisiones a cascoporro, porque fue hace 3 o 4 años y tuvo muy buena acogida y tiene que haber varias revisiones seguro, echar un vistazo y evaluar si merece la pena o no. Y lo que decimos siempre, chicas, chicos y gente libre del mundo, gracias por estar ahí, dadle a like para que veamos que lo que hacemos por aquí tiene su rendimiento por ahí detrás, compartir, para que cositas como esta y otras que están y que vendrán, y con la opinión de otros compañeros y compañeras, evaluáis si interesa o no. Y sobre todo, suscribiros, porque es gratuito, y si no lo hacéis, sería simplemente un tío hablando en una cámara. Gracias por estar ahí, activad la campanita, que estaremos siempre pendientes de lo que venga, y lo que venga, aquí lo tendréis. Nos vemos en el siguiente vídeo.